Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a De Pleno. Primero le quiero mandar un saludo a Melina porque sigue de incapacidad, pero ya pronto la vamos a tener aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las reformas constitucionales que envió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador aquí a Cámara de Diputados, que el objetivo al final es reencauzar la vida pública y contrastar con las iniciativas, reformas, leyes que se aprobaron en el periodo neoliberal, gracias Miguel de la Madrid, gracias Salinas, que no beneficiaron al pueblo y que al contrario lo despojaron y beneficiaron solo a unos cuantos. ¿Qué te parece esto, Mau? Pues yo creo que es muy importante tocar el tema hoy en día. Hoy vamos a hablar sobre un panorama general sobre las reformas, las 20 reformas que envió el presidente López Obrador, como ya lo dice Jessy, que buscan alejarse ya del modelo neoliberal que estuvo por décadas en el país y así buscar un estado de bienestar para poder lograr consolidar el proyecto de nación que es la Cuarta Transformación. Para eso teníamos a un invitado especial el día de hoy. ¿A quién tenemos hoy, Jessica? Tenemos al diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Puebla, es secretario de las Comisiones de Defensa Nacional y de la Comisión de Gobernación y Población. Aparte es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que son comisiones muy importantes aquí en Cámara de Diputados, por cierto. Muchas gracias por estar acá, No, diputado. al contrario, un gusto estar aquí en De Pleno. ¿De plano? De pleno. De pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes. Nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona Y yo soy Mauricio Guerrero. y junto a especialistas Políticos. y personalidades te explicaremos Todo lo que quieres saber. De pleno. En De Pleno. Gracias. Pues, Y pues bueno, diputado, quisiéramos primero comenzar por un contexto histórico del por qué es que llega en este momento estas reformas. No sé, por ahí tengo entendido que el modelo neoliberal llegó por 1982 y que pues el presidente lo que busca es rescatar un poco la esencia de la Constitución de 1917, que es un sentido de bienestar social. ¿Por qué es importante entender esta parte? A ver, si nos vamos al tema histórico, hay que entender que la Constitución data del 4 de octubre de 1824, digamos que ese es el primer esfuerzo que se tiene para tener un eje rector en cuanto a la base legal. De ahí viene las reformas de 1857 y finalmente lo que trascendió el 5 de febrero en Querétaro en 1917, que es como actualmente está la Constitución y que ahí es donde se garantizaron los derechos fundamentales de todas y de todos los mexicanos. Efectivamente vino un periodo neoliberal donde había un partido político que en ese momento ejercía el mayoriteo y con la mayoría calificada, que aquí quiero aprovechar rapidísimo. ¿Qué es mayoría calificada? Son las 2/3 partes más uno de los diputados y diputadas presentes en el momento de la votación de una iniciativa que tenga que ver con, por ejemplo, con una reforma a artículos de la Constitución y tendríamos que lograr la misma proporción, 2/3 partes más uno, tanto en Cámara de Senadores, que Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, se llama Congreso de la Unión, y los 32 congresos locales, ya todo sería Congreso General. Entonces, 2/3 partes, tanto en diputados, tanto en senadores, como en las 32 entidades para poder tener reforma constitucional. Dicho eso, y ya explicado, espero haber sido muy breve con el tema del contexto histórico de lo que tiene que ver con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que el pasado 5 de febrero, curiosamente, el presidente tiene esta facultad constitucional de mandar iniciativas preferentes. Nos manda un paquete de 20 iniciativas, de las cuales 2 son secundarias o reglamentarias y con mayoría simple pasa, que es la mitad más uno en todo el Congreso General, digamos, el Congreso de la Unión y el Congreso General. Ese no tendríamos mayor problema porque la coalición, los aliados de Juntos Hacemos Historia, pues, actualmente
podemos tener la mayoría simple sin ningún problema. El detalle viene en otras 18 iniciativas, que estas 18 iniciativas están contemplando reformar 44 artículos de la Constitución de 136, y aquí sí quiero ser muy puntual, son 136 artículos de la Constitución, porque mañosamente el bloque conservador a través de redes sociales en las últimas semanas había sacado un documento totalmente falso donde decía que nosotros queríamos reformar el 139 constitucional. Y no existe. No existe, no se dejen engañar. Son 136 artículos de la Constitución. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que quiere, o lo que nos envió aquí a Cámara de Diputados, es iniciativas que buscan reformar 44 artículos que tienen que ver con bienestar, con generar bienestar, con garantizar el tema, por ejemplo, de los salarios, que el salario mínimo nunca esté por abajo de la inflación, el tema de recuperar la conectividad en todo el país, por eso es que se busca ahí una reforma para darle facultad y bueno, recuperar las vías férreas del país, pero también para facultar a las concesionarias y a las asignatarias que no solamente se dediquen al transporte de carga, sino también el transporte de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchas otras iniciativas que tienen que ver con programas como Construyendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el reconocer a los pueblos originarios, afromexicanos sobre todo, desde el artículo 3 y 4 constitucional, cambiar un esquema educativo, el garantizarle la vivienda a las y a los trabajadores a través de la reforma del artículo 123, para que los centros de vivienda puedan estar dentro de las comunidades, de las ciudades, que no en las zonas de la periferia, y sobre todo, y yo creo que también la fundamental, que se puedan arrendar, porque actualmente el esquema es solamente un esquema de compra y no un esquema de arrendamiento. Entonces creo que hay iniciativas bastante interesantes donde podríamos encontrar consensos con el bloque opositor o el bloque conservador, y hay otras que efectivamente yo creo que sí nos van a costar un poquito más de trabajo, que tienen que ver con la Guardia Nacional, que tengan que ver con las modificaciones o las reformas que queremos hacer al sistema electoral mexicano, al Poder Judicial, una batalla que ya tuvimos, que fue la de la industria eléctrica, para garantizar la soberanía energética de nuestro país. Yo creo que es fundamental. Y por último, pues la que tenga que ver con la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Yo creo que pues así es como más o menos podríamos desmenuzarlo para que la audiencia de Pleno pues pueda saber pues de qué va, ¿no? Y qué es lo que se pretende discutir en el foro de Parlamento Abierto que ya inauguraron las y los coordinadores y mesa directiva, y que actualmente se está llevando aquí en Cámara de Diputados para enriquecer estas iniciativas y entablar estas mesas de diálogo para que podamos encontrar los elementos de consenso y avanzar en todos estos temas que creo yo, a título personal y seguramente también a título del grupo parlamentario de Morena, son fundamentales rescatar dentro de nuestra Constitución. Bueno, yo creo que podemos entrar de lleno con las más escabrosas, con las que la oposición está más en contra, y que también hay mucha desinformación. Justo por eso yo creo que estaría bien empezar con esas para desmenuzar y dejarle en claro a la audiencia porque no son lo que la oposición dice. Si la oposición dice que hay 139 artículos en la Constitución, están diciendo, son muy mentirosos estos chavos. Exactamente, entonces pues vamos, por no ejemplo, sé si se acuerdan, pero hubo por ahí de noviembre del 2022 una marcha en Reforma, donde decían que nosotros íbamos a desaparecer al INE, o que nuestra intención era, y aparte le decían, y es que Morena quiere quitarte tu INE. Era una cosa aberrante, ¿no? Pero por eso es que estamos acá,
para desmentir a estos machuchones del bloque Bueno, perdón, conservador. ahorita yo creo que una de las que digo, o sea, de verdad, ¿cómo la gente se cree eso que quieren quitar la propiedad privada? O sea, eso lo han estado diciendo y es como, o sea, ¿cómo? Sí, O sea, exacto. ¿cómo? Explíquenme cómo. O yo creo que, bueno, ahorita esto que menciona esta marcha, diputado, al recordar el líder de ese momento que se decía imparcial y que ahora, pues bueno, ¿no? Pareciera que está desde el otro bando y sigue liderando marchas, creo, por ahí. Sí, claro, de hecho fue orador principal y con un discurso ampliamente misógino, narcisista y clasista. Entonces, ese era el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de nuestro país en ese momento de la marcha. Pero bueno, al final del día, los dichos populares son sabios, en verdad. Aquí sí aplicaría el más rápido cae un hablador que un cojo, ¿no? Si al final fuera máscara eso, yo no nos Sí. espero ni siquiera. La verdad siempre sale y pues ahí está el lado que él siempre como consejero presidente del INE, él siempre actuó para sus propios intereses y los intereses del conservadurismo en México. Claro, y de sus compadres. Pues bueno, por ejemplo, de estas... A ver, arranquémonos. ¿Cuál de este paquete de reformas o de ¿Podemos? Iniciativas ¿Podemos? que probablemente no logren consenso quieren hablar? Pues, Guardia Nacional puede ser. Guardia Nacional. Porque también es su tema, diputado, entonces Sí. podemos hablar. Porque es un tema muy... Me he delicado. aventado varios rounds ahí con estos muchachos del bloque opositor. A ver, Guardia Nacional. Guardia Nacional nos tenemos que remontar a quiénes eran o cuál era el esquema anterior a que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador de seguridad pública en nuestro país. Teníamos 3 tipos de policías, que eran las policías municipales, las estatales y la Policía Federal de Caminos. O que era, bueno, que después se convirtió en la Policía Federal Preventiva, pero venía de ahí. Entonces, era un esquema de 3 niveles se supone, de seguridad pública, donde había corrupción en los 3 niveles. Entonces, de eso se dio cuenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero ojo, no del 2018, eso se dio cuenta del año 2000, que él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y que se dio cuenta que el tema de las policías pues era una corrupción inmensa. Hay un personaje muy famoso aquí en Ciudad de México que se llama el Negro Durazo, que fue director de la policía, por cierto. De ahí viene. Entonces, ¿qué hace el presidente? La iniciativa es reformar la Policía Federal Preventiva en una organización de seguridad o que atendiera la seguridad pública, pero de la federación. Entonces, por eso crea la Guardia Nacional, originalmente contemplada como un organismo civil, más o menos como lo manejan en España, que así se llama, de hecho, Guardia Civil. En Italia se llaman los Carabineris. Y el problema que se encontró el presidente es que no había elementos que pasaran los exámenes de confianza para que pudieran estar en la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvieron que echar mano de elementos del Ejército, elementos de la Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana, es decir, de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cuál era ahí un tema, digamos, de foco que atender? Nuestras fuerzas castreses están capacitadas o están formadas para salvaguardar la soberanía de nuestro país. Entonces, ellos más bien están capacitados para atender seguridad interior, no seguridad pública, que son 2 cosas distintas. Entonces, eso tomó un poquito de tiempo. La ley de la Guardia Nacional data del 2019, en la 64ª legislatura, y es la propia ley la que le da los elementos legales para que todos los elementos que vinieran del Ejército pudieran ser capacitados en materia de seguridad pública, con todo lo que ello implica, incluido el tema de derechos humanos. Hoy en día es lo que ya tenemos, y en ese entonces, en la 64ª legislatura, en esa iniciativa, se había considerado que en el 2025, digamos que el Ejército pudiera dejar de participar en la Guardia Nacional, porque para ese entonces
ya se tenía previsto que ya pudiera haber elementos que anteriormente hubieran estado en policías municipales, estatales o en la Policía Federal Preventiva, que ya pudieran estar capacitados y que pasaran los exámenes de confianza. No pasó. Entonces tenemos que seguir recurriendo a los elementos de las Fuerzas Armadas, que ellos sí demuestran un compromiso con las y con los mexicanos, que ellos sí se la juegan por la seguridad. Entonces, por eso es que hubo una reforma al quinto transitorio sobre el tiempo, la periodicidad, para alargarlo un poco más hasta el 2027. Y hoy en día el presidente ya dice, a ver, ya, vámonos de una vez, ya no lo dejemos en transitorio, vamos a dejarlo en la Constitución y vamos a darle los mecanismos legales para que todo aquel elemento de las Fuerzas Armadas que quiera formar parte de la Guardia Nacional, que es una organización civil atendiendo temas de seguridad pública a nivel nacional, lo pueda hacer, pero, y aquí está lo más importante, y yo creo que es fundamental que se entienda, es sin perder todo el sistema de promociones y de ascensos y de cobertura social que actualmente tienen ellos formando parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con seguridad social, que para ellos es el ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, o el tema de las promociones y los ascensos, que va de tropa, cabo, teniente, coronel, etcétera, y que puedan llegar a ascender. Entonces, por eso es que se ha esquematizado, se ha contemplado que la Guardia Nacional administrativamente forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ojo, Secretaría de la Defensa Nacional es un organismo de la Administración Pública Federal, no es lo mismo que el Ejército, Sedena no es el Ejército. Entonces eso también es muy importante, porque aquí estos machuchones de bloque conservador lo quieren manejar. Es una militarizar. Que exactamente, es que si pasa la Guardia administrativamente, ya militarizaron el país automáticamente. No es cierto, no es cierto. Okay. Pero lo que sí necesitamos es meternos al tema de las policías municipales y de las policías estatales y darles la misma formación, la misma preparación, y que todos estos elementos que están actualmente ahí también pasen los exámenes de confianza, así como se hizo a nivel federal con la Guardia Nacional. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que busca la iniciativa, y pues evidentemente o probablemente algunos muchachos del bloque conservador no les guste la idea, pues porque muchos de sus presidentes municipales están coludidos con el crimen organizado, y si llega este esquema, pues la fiesta se acabó. Y, o sea, digamos que es un tema más administrativo. Totalmente. No implica militarización. En ningún momento. También es para que, o sea, cualquiera que pertenezca a Marina, Fuerzas Aéreas, puedan participar en Guardia Nacional y no digan, es que me van a quitar todo esto, ¿no? Así lo es. Ese es el espíritu de la iniciativa, ese es el espíritu de la reforma en materia de Guardia Nacional. Y también que la Guardia Nacional o que los elementos que formen parte de la Guardia Nacional que vengan del Ejército y que ya hayan pasado por toda esta preparación en materia de seguridad pública, si lo requieren así y que no pierden, y considerando que no van a perder su sistema de promociones y pensiones, que se puedan quedar en la Guardia Nacional indefinidamente, y no de estar dependiendo de la periodicidad que se estableció en el quinto transitorio constitucional sobre la ley de la Guardia Nacional. De que el 2027, que el 2020. Exactamente. Y yo creo que de inicio, o sea, bueno, seguir recalcando que, como lo dice el diputado, no es lo mismo una preparación de seguridad pública a una preparación del ejército, ¿no? De militares, que es combativa, que es marcial, que te tumba. Entonces, es muy importante diferenciar, ¿no? Estas dos preparaciones. Y entonces con esta reforma, también la Guardia Nacional ya podría entrar a tema municipal y estatal. O sea... Lo que pasa es que actualmente ya lo hace. Okay. Ese es el problema. O sea, el problema es que están tan coludidas con el crimen organizado algunas policías municipales y estatales, que, por ejemplo, el ejemplo que se me viene a la cabeza es el de Guanajuato. Guanajuato hoy en día parece estado de guerra.
Y entonces, pues, el gobernador Sinue tiene que recurrir a la Guardia Nacional por el estado de descomposición y de inseguridad que se vive en su estado, y se meten a todas las comunidades. Pero eso está pasando también en muchas partes del país, donde actualmente las autoridades locales pues, son del bloque conservador. Entonces, también ahí está la hipocresía, porque por un lado no quieren esta reforma constitucional, pero por el otro lado están exigiendo que la Guardia Nacional atienda sus comunidades. Y que no hay seguridad en México y que no sé qué, pero no quieren esta que sí es una solución, ¿no? Porque justo el objetivo es limpiar, ¿no? Sí. Básicamente las corporaciones policiales. Así es. Que están Ese es el corrompidas. objetivo, y sobre todo con elementos que nunca van a traicionar al pueblo de México o a la nación, porque así fueron formados. Y porque pasan todos los exámenes de control, ¿no? Así es. Ahora, hablando de esto de que muchos de estos elementos son del bloque opositor, yo creo que, bueno, podemos como, se me viene a la mente este caso que hubo apenas de unos líderes del bloque opositor, donde exponen abiertamente que ciertas notarías en Coahuila, o sea, ahí se la están repartiendo, entonces creo que surge otra incoherencia, ¿no? O sea, ahorita podemos llegar a la reforma del Poder Judicial, diputado, ¿no? Sí. O sea, que es la votación, igual que de voto popular hacia ministros y jueces, pero ¿qué pasa en esta incongruencia que también surge del bloque opositor? Sí. A ver, es que está muy interesante el tema de las reformas al Poder Judicial, porque estamos haciendo referencia a una palabrita que es muy importante: poder. Okay. ¿Qué es el poder? ¿Poder ayudar? ¿No? O sea, sí, ok. Pero realmente en términos administrativos, pues, o lo que tenga que ver con esta división de poderes que se habla tanto en la Constitución, ¿qué es el poder? Es una forma de organización. Adquisición de... Por ahí va, no quiero parecer maestro, pero a ver, pero es que es muy importante, Sí, porque, sí. porque con esto se va a aclarar todo, créanmelo. A ver, ahí les va. El poder, o la definición del poder, es lo que uno individualmente cede para que colectivamente se tomen las decisiones. Básicamente, eso es el poder. Entonces, había tres autores que coincidían en esto, que es Hobbes, Rousseau y Kant, en el que este concepto de poder, digamos, para que una sola persona no lo ejerciera, porque eso sería autoritarismo, es que se decide en muchas partes del país, no solamente en México, se decide dividirlo para que administrativamente sea ejercido por tres figuras, que sería el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y así es como estamos llegando a este tema de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Perfecto. En México, de acuerdo a la Constitución, la titularidad del Poder Ejecutivo es por voto libre, directo y secreto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es sometido a un proceso democrático. Ok. Ya. Listo. Ya quedó. Check. Poder Legislativo. Los representantes del Poder Legislativo también se someten a un proceso democrático de elección popular. Entonces, todos, diputados federales, senadores, locales, etcétera, todos los que forman parte del Poder Legislativo también están sometidos a un proceso democrático. Check. Ok, llegamos al Poder Judicial. ¿Quién escoge a los integrantes del Poder Judicial? Ellos Oigan, escogen pero pues es el mismo poder, ¿no? Pero es el mismo poder, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí? Porque uno lo concentramos. Entonces, el Ejecutivo y el Legislativo sí son electos democráticamente, pero el Judicial no. ¿Por? ¿De qué privilegios gozan? De muchos, Entonces, muchos precisamente, privilegios. esa es la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice, oigan, pues que el poder, que los integrantes o que no los integrantes, pero los titulares o quienes encabecen, en este caso, que son los ministros, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mayor parte de los magistrados que están a nivel regional, pues que sean electos también democráticamente. Entonces ahí es donde los machuchones del bloque conservador ya no les gusta y ya dicen que nosotros queremos tener injerencia en el Poder Judicial. Oigan, a ver, para empezar, es el mismo, nada más que administrativamente así es como nos estamos organizando. Pero ¿qué pasa entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación
nos trata de corregir la plana a la Cámara de Diputados y nos dice que, ojo, facultad exclusiva contenida en la fracción del artículo 74 de la Constitución que tiene que ver con presupuesto, por ejemplo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Nos corrige la plana y nos dicen, oigan, no, ustedes se equivocaron. Al INE no le tocan 16 mil millones de pesos, le tocan 20 mil y tienen que corregir. Así, oiga, o lo que pasó con la ley. Espérenme, ¿no? O lo que pasa con la ley eléctrica. Oigan, no, ustedes lo que votaron en la ley de la industria eléctrica está mal. Aquí ya se amparó un machuchón de Iberdrola y no, tienen que corregirla y va para atrás. Entonces, caray. ¿Dónde está la división de poderes que ellos Entonces, tanto ¿dónde está la defienden, división de poderes que ellos defienden? Entonces, ya vieron la incongruencia de todos los que son los que forman parte del bloque opositor. Por eso es lo que nosotros decimos. A ver, sí, efectivamente, hay que tener preparación en el Poder Judicial, porque al final del día el Poder Judicial son las últimas instancias de la Procuración de Justicia y de dictaminación de lo que nosotros desde el Legislativo, digamos que mandamos o aprobamos o hacemos para darle la base legal a este país. Entonces, sí necesitamos a gente que sí tenga un conocimiento amplio sobre todo lo que tiene que ver con el tema dentro del Poder Judicial, pero ¿qué de malo tiene que al final del día no sea, porque esa es la otra, ya cuando ya les llegas por este lado de que, oye, pues es lo mismo, no sé qué, dicen, no, pero sí, no, es que en el estricto sentido de la palabra, sí es el pueblo el que decide los magistrados. Ay, uy, pero ¿por qué? Pues porque es el Senado el que propone a quien va a ser, por ejemplo, ministro, ¿no? Entonces, y el Senado llegan por la representación popular. No es cierto, espérenme tantito, no es cierto. Aquí también nos tenemos que ir a otro artículo de la Constitución que tiene que ver el cómo se integra el Senado. El Senado son 128 senadores. Solamente 64 llegan por voto directo, que es la mayoría relativa. Hay otros diputados que son 32, bueno, y son 64 porque son 2 por entidad y son 32 entidades federativas. Hay otros que son 32 que llegan por ser los segundos mejores lugares o los segundos mejores perdedores, ¿ok? Y luego los otros 32 son plurinominales. Entonces, tienes la mitad, o sea, la mitad de los 128 tienes a 64 que el pueblo no quiso que llegaran, porque si hubieran querido que llegaran, hubieran ganado su elección. Entonces, ¿cómo es posible que digan que no, es que los ministros y los magistrados, en el estricto sentido de la palabra, sí llegan por el voto o por un proceso democrático porque el Senado se los está facultando? Pues no, la mitad del Senado en dado caso. Porque el Senado representa al pueblo, pero solo la mitad Pero del solo Senado. la mitad, ahora sí que en el estricto sentido de la palabra. Entonces, esa es parte de también lo que queremos modificar en el sistema electoral mexicano y lo que queremos cambiar en el Poder Judicial. Porque al final del día, quien manda las propuestas para la renovación de los cargos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el presidente de la República, que es el titular del Ejecutivo, y pasa por este proceso de selección dentro del Senado. Entonces, lo que nosotros queremos es que dentro del Poder Judicial, quienes demuestren que realmente tienen la capacidad, los conocimientos, también se sometan a un proceso democrático directo en boleta electoral en el pueblo, como lo hacemos nosotros los representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Claro, no Espero que haya quedado claro. Clarísimo. Y digo, no van a llegar, o sea, porque también esa es mucho una crítica, ¿no? No es como que el tío del primo del vecino, pues yo quiero que él esté ahí en el poder, entonces vamos a ponerlo a votación y él va a quedar, ¿no? O sea, es gente calificada, que tiene que pasar ciertos controles, ¿no? Para que pueda ser votada y ya seleccionada. Claro, por supuesto. Ese es el sentido. Y entonces, ya por último, nos queda este tema del sistema electoral mexicano, las reformas al artículo 41, de lo que busca la iniciativa es, ojo, no desaparecer el INE, pero sí transformarlo y fortalecerlo en un Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas. De manera que la consulta popular
que es una herramienta de democracia participativa, ya quede incluida y contemplada dentro de la Constitución, para que no haya excusas ni pretextos por parte de este Instituto Nacional Electoral, creado, ojo, también en el periodo neoliberal, ahí está la clave, que no haya excusas de no tengo dinero para hacerla, no, por ejemplo, la revocación de mandato, que ahora ya también ya está, digamos, en la Constitución o está en las leyes para que esté facultada, pues para que no haya pretexto para desear, si llegara a existir en algún momento un pésimo presidente, como yo tengo varios en la mente, un copetón, uno que se ponía botas, uno que se la pasaba todo el día, ya decía, ya rompió el día en Nueva York, ya me puedo echar mis chingas. No, para evitar ese tipo de presidentes es que se creó la figura de la revocación de mandato a través de una consulta. Entonces, lamentablemente hoy no tenemos constitucionalmente la figura de las consultas como o tan reglamentadas o tan reguladas, porque hay muchas trabas dentro de la propia Constitución para hacer consultas, y además tampoco se puede consultar todos los temas. Y esto es lo que el presidente lo que quiere, es democratizar las decisiones que son fundamentales en el pueblo de México a través de elecciones libres y secretas. Y tenemos no sé si tiene ejemplo de algún país donde se hagan consultas populares y esté como reglamentado o establecido en la ley. Pues sí los hay. Pues, o sea, a ver, los países de Europa, los países nórdicos, pues eso es lo que hacen, un día sí y al otro también. Y eso es un ejemplo de las decisiones democráticas o las verdaderas decisiones democráticas en un país. Y ahí otra vez es que nos excusamos, es que, a ver, ¿quiénes son los que generan las leyes? Poder legislativo, ¿no? Por ejemplo, Cámara de Diputados. Y entonces, ahí está, es que ya está en la Cámara de Diputados. ¿Para qué necesitamos hacer consultas si los representantes de la Cámara de Diputados son los representantes del pueblo? Ojo, otra vez, hay 500 diputados, de los cuales 300 fuimos electos por mayoría relativa. Exacto. Hay otros 200 que llegaron por la vía plurinominal que nadie votó por ellos, que los pusieron los partidos políticos. Entonces tampoco es cierto que hay una verdadera representación o representatividad en nuestro sistema político electoral en la Cámara de Diputados, y por eso es que se busca desaparecer la figura de los plurinominales, pues para que realmente exista una verdadera representatividad del pueblo. Pero además eso no excluye que se le pueda preguntar directamente a las y a los mexicanos si en algún momento hay un tema trascendental o fundamental a través de este mecanismo de democracia participativa que es la consulta. Y bueno, a la oposición siempre le causa escozor consultar al pueblo, porque el pueblo no va a tener los mismos intereses que los empresarios, que la gente pues que tiene mayores ingresos, de la gente muy poderosa, y cuando tú haces consulta popular, pues sí, no siempre va a ir como con los intereses de estas personas que sí, la mayoría forman el bloque opositor. Sí, que están dentro del INE, y bueno, tengo entendido que igual teníamos un INE muy oneroso, ¿no? O sea, también creo que habían muchos privilegios que busca recortar como... otra que se me ocurre es como disminuir el presupuesto a los partidos políticos, que eso va dentro del sistema electoral. Sí, es parte de la propuesta porque la fórmula de las prerrogativas viene incluido también en el artículo 41 de la Constitución. Y hay cosas, la verdad es que a uno lo sorprende la audacia de algunos consejeros. Miren, es que me acuerdo perfectamente, hubo en el 2021, para el proceso del 2021, que venía del presupuesto de egreso de la Federación del 2020 para el Instituto Nacional Electoral, venían cerca de 15,000 o 16,000 millones de pesos que estaban considerados para el INE. Sí, pero porque era una de las elecciones hasta ese momento más grandes, porque ya se habían empatado localmente algunas elecciones con el proceso federal, y con todo lo que incluía en un tema de una elección federal intermedia. Bueno, fueron tan audaces estos señores del INE que para el 2021, para el proyecto de egresos de la Federación del 2021, no solamente no se ajustaron a la realidad, porque pues en el 2022 ya no íbamos a tener elecciones federales intermedias, ¿no? Entonces
la lógica hubiera dicho, pues van a pedir menos presupuesto. No, pidieron más. Pidieron 18 millones ¿Para de pesos qué? en esa ocasión. Entonces es un exceso el tema de lo que tiene que ver con el dinero, que es del erario, que es de todas y de todos los mexicanos, pues para que el señor expresidente, consejero presidente Lorenzo Córdoba, por ejemplo, pues pudiera tener sus seguros de un seguro de protección. Fue muy famoso. Tenía un seguro por si el señor se lastimaba esquiando en nieve. Oye, ¿Qué tipo de cosas que le pueden pasar a todos? No, era una cosa, además de los supersueldos, de los superbonos, Sí. de más de 20 asesores que ganan más que el presidente, por cierto, y se supone que en la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente. No, pues esos señores de este organismo constitucionalmente autónomo se daban la buena vida a costa del pueblo de México, y eso es lo que no se vale. Que eso es algo que el pueblo siempre ha demandado a la clase política, o sea, ¿por qué ganan tanto? ¿Por qué gastan tanto? ¿Por qué tienen tanto dinero cuando el pueblo pues no está así, ¿no? O sea, no tiene esos lujos. A los únicos que no les conviene es al bloque opositor, que también pues son muy poderosos. Así es, porque La élite. entonces pierden sus privilegios, pierden sus prebendas, y ahí es donde buscan hacer, digamos, pues a la mala y sin tener esta verdadera representatividad, el bloqueo a todo lo que tiene que ver con la visión de proyecto de nación que impulsó en el 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy en día, ya para las próximas elecciones, encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Y que aparte a través de muchos medios de comunicación, este bloque opositor lava, pues no es que lave el cerebro, pero le hace creer al pueblo que Intriga. No, estas hombre, reformas son, perdón, que estas reformas son en contra tergiversas, del pueblo y al Se contrario. gastan una lana. A ver, les voy a poner un ejemplo para exhibir a estos machuchones del bloque conservador. Contratan bots en todo el mundo para generar tendencias dentro de las redes sociales en México y dar la impresión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico, o que nuestra candidata Claudia Sheinbaum también es lo mismo, basándose en que habían dicho, no, es que el gobierno de Estados Unidos está investigando al presidente López Obrador y por vínculos con narcotráfico, y por eso es un narcopresidente. Cosa totalmente falsa. Salió el embajador Ken Salazar a decir que eso era totalmente falso. Bueno, eso no fue suficiente. Salió el presidente Joe Biden a decir eso es totalmente falso. En el 2006 hubo una denuncia, que ojo, cualquiera puede denunciar algo. Se hizo una investigación, se le dio carpetazo a la investigación porque no había elementos que demostraran que hubo en algún momento ni siquiera un intento de acercamiento de alguien del grupo organizado, del crimen organizado o del narcotráfico con el presidente López Obrador. Aún así, que se desmintió desde Estados Unidos que esto era falso, ahí siguen dándole la mata, diciendo, no, es que sí. Entonces, ese es el tema. Y eso es lo grave, porque esto es algo que ya ha pasado en otros países de Latinoamérica. Ya pasó en Ecuador, ya pasó en Argentina, ya pasó en Bolivia, pasó en Brasil. Es un esquema donde mediáticamente empiezan a atacar a los titulares del Poder Ejecutivo, en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en contubernio con el Poder Judicial, es que en muchos casos en Latinoamérica logran derrocar a los titulares del Poder Judicial, y entonces imponen a sus perfiles conservadores. Y eso no lo vamos a permitir en México. Pues digo, faltaba más, ¿no? Pero sí hay que estar muy alerta porque la gente no se puede ir con la finta. No. Y yo les voy a decir aquí de una vez por qué están tan enojados estos muchachos de la prensa, los grandes, ilustres, íconos, próceres de la prensa de la mexicana, comunicación de la mexicana. comunicación mexicana, y por qué le entran al juego del bloque conservador. La oficina de la presidencia, de acuerdo a el último presupuesto de egresos de la Federación que ejerció Enrique Peña Nieto, manejaba entre 10,000 y 12,000 millones de pesos, única y exclusivamente para comunicación de la oficina de presidencia de la República. Eso
cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente lo canceló, lo modificó, lo mandó a los programas sociales. Y en lugar de ejercer ese presupuesto, es que estableció las conferencias matutinas, y ahí es donde él da su información. No necesita de López Dóriga, no necesita de Loret, no necesita de Denise Merker, no necesita de Paula Rojas, no necesita de Ruiz Gili, no necesita de nadie para dar a conocer lo que él tiene o puede dar a conocer, y por eso están tan enojados. No, perdón, que yo quería, hacer énfasis en que no solo la oficina de presidencia tiene presupuesto para comunicación, todas las dependencias lo tienen, era un presupuesto exacerbado. Pero esas oficinas lo siguen ejerciendo. Claro. El tema es, no se canceló digamos, el presupuesto en comunicación del gobierno federal a medios. Solo lo único que se canceló es de oficina de presidencia. Por eso decía, todas las dependencias siguen teniendo presupuesto, porque tienen que tener. Al final del día, los medios de comunicación en México siguen ganando dinero del gobierno federal. Y no por nada dicen por ahí que ya es el cuarto poder de la Unión, ¿no? Los medios de comunicación, por la manera en que también permean en la, pues sí, en cómo ve la sociedad la política. Y bueno, para esto quiero, hay 2 preguntas de la audiencia que nos mandaron, y esperando, diputado, que nos pudiera, por favor, clarificar un poco más. Vamos con la primera, por favor. Hola, buenas tardes, diputado. Yo quisiera saber si les va a dar tiempo de pasar las reformas porque ya se va a acabar el sexenio y esas cosas. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. A ver, estamos ya en, digamos, como la mitad de este proceso del Foro de Parlamento Abierto sobre la discusión de las reformas. Nosotros en periodo ordenado de sesiones tenemos hasta el último día que es de abril, si no mal recuerdo el calendario de sesiones. Entonces nosotros tendríamos básicamente lo que nos queda de marzo y lo que nos queda de abril para poder hacer la discusión y la votación. Y de ahí irse a la Cámara de Senadores y de ahí irse a los congresos locales. Si no nos llega a dar tiempo, no pasa nada. Tenemos también la facultad de llamar a periodos extraordinarios, así se le llaman. Entonces, a ver, la próxima presidenta de México, porque va a ser una mujer, y yo espero que sea una mujer transformadora, científica, con doctorado. Pero no estoy llamando al voto, no lo estoy haciendo. Aunque es periodo de campaña, si lo puedo hacer, 2 de junio, no se les olvide, vayan a la casilla, ubiquen bien su casilla, ubiquen la ruta y voten por la transformación, para que siga la transformación. Después de este pequeño comercial que me acabo de echar, tenemos hasta el 1 de octubre de este año para poder pasar las iniciativas. Entonces, quien diga que no hay tiempo y esto se acabó, se equivoca, los quiere engañar. Claro que sí hay tiempo, claro que sí podemos sacarla en este periodo, porque si no es en periodo ordinario, puede ser también en periodo extraordinario. Entonces tenemos de aquí hasta agosto más o menos, ¿julio? Esta legislatura acaba el 31 de agosto, tenemos hasta el 31 de agosto para hacerlo, y si no sale, pues vendrá otra, la 66ª legislatura, que entra a partir del 1 de septiembre, y tienen un mes también para ajustarlo. No pasa nada. Y pues vamos con la segunda pregunta. Diputado, buenas tardes. Mi pregunta es, si la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Sedena, entonces, ¿en qué se van a diferenciar de los militares? Ok, esta es algo que ya traté de explicar digamos, dentro de la participación que tuvimos hace ratito, pero otra vez voy a tratar de resumirlo. ¿En qué se puede diferenciar si la Guardia Nacional es adscrita administrativamente? Ojo, es que esta es la palabra fundamental, es administrativamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno, que no pierden sistema de promociones, se siguen capacitando en materia de seguridad pública, y eso es lo que, yo creo que es la principal diferencia entre un elemento o integrante del Ejército que de la Guardia Nacional. Mientras del Ejército la preparación es para salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad interior del país, el elemento de la Guardia Nacional es formado o capacitado para actuar conforme a lo que tiene que ver con seguridad pública. Son 2 conceptos totalmente diferentes, y en uno se garantiza el tema de derechos humanos primordialmente, sí o sí. Esa es la primera. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues esa,
que solamente es un tema administrativo, que la Secretaría de la Defensa Nacional es una secretaría o es un organismo que forma parte de la Administración Pública Federal, que al final del día sigue siendo civil. Bueno, pues nos queda bien claro lo de No caigan en infodemia, no amigos, caigan. amigas. Y lo de la Guardia amigues. Nacional no es militarización del país, las reformas no nos van a quitar nuestra casa, nada, o sea, nada de eso que escuchen es real. Sí. Sigan las mañaneras porque ahí se ha explicado punto por punto todo. Sí. Si quieren saber la neta del planeta de lo que pasa en este país, Mañaneras. sintonicen las conferencias matutinas del A presidente. las 7 de Andrés la Manuel mañana López todos Obrador. los días, de lunes a viernes, ahí tenemos toda la información y está a Así nuestro lo es. alcance, ahí está. Entonces no, Y no bueno, caigan. diputado, por último, habíamos escuchado también que usted acaba de meter unas reformas constitucionales también. ¿De qué van esas reformas? Sí, metí unas reformas constitucionales porque me di cuenta que en los artículos donde se habla hasta 71 veces del concepto o de la palabra de presidente, pues la mayoría, o digamos las 3/4 partes de esas menciones, de las cuales, bueno, las voy a enumerar. 11, de esas 71, solamente 11 se daban en un sentido neutro, donde se hablaba de presidencia de la República. Todas las demás estaban en sentido masculino o antecedidas o precedidas por un artículo o un adjetivo que directamente relacionado con masculino. Como el ¿no? Como presidente. el presidente de la República. Es decisión de el presidente de la República. Se le da el bando solemne al presidente electo. Entonces, oigan, uno ve la boleta electoral que ya está, uno ve las encuestas y doble contra sencillo, vamos a tener mujer presidenta de México. Entonces, la iniciativa las iniciativas que yo mandé en materia constitucional es para tener un lenguaje inclusivo e incluyente dentro de la Constitución, porque, no sé si se acuerdan, al principio les comenté cuáles eran los momentos históricos de la Constitución. Bueno, la última Constitución que tenemos, que es la de 1917, ¿qué creen? No hubo ninguna mujer dentro de ese legislativo constituyente, que fue la que promulgó estas reformas del 17. Entonces, las voces o la voz de la mujer no estaba considerada en ese entonces dentro de la Constitución. Era impensable que en ese momento una mujer pudiera ser la persona titular de la presidencia de la República, y por eso es que se redactó la Constitución en términos de elementos masculinos. Hoy lo que yo quiero hacer con estas reformas es obviamente visibilizar este tema, pero que constitucionalmente quede el lenguaje incluyente e inclusivo, aunque se moleste el presidente Milei de Argentina porque ya vi que no le gusta. Es algo fundamental dentro de nuestra sociedad, e incluso en algún momento, espero que no sea en un futuro muy lejano, no solamente el lenguaje incluyente, también el lenguaje neutro, y no solamente para la persona titular de la presidencia de la República, sino para todas las titularidades que tienen que ver dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En ese sentido van las iniciativas que sometí. Perfecto. Pues, adelantándonos a sí, que vamos a tener una presidenta, la primera presidenta de nuestro país. Así es, en 200 años de organización política en nuestro país nunca hemos tenido una mujer presidenta, la vamos a tener. Otra vez, no quiero llamar al voto, no quiero influir en nadie. Pero recuerden el 2 de junio. Pero el 2 de junio una mujer va a ser vamos a votar por una mujer que va a ser la próxima presidenta, transformadora, científica, doctora, que se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Diputado, y por último, ¿cuáles son sus redes sociales que lo puedan seguir? Las redes sociales es Mario Miguel Carrillo, en absolutamente casi todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, etcétera. Todas las que les puedan ocurrir es Mario Miguel Carrillo, excepto X, anteriormente Twitter, que como nada más permite 15 caracteres, me quedé hasta el Mario Miguel Car con doble R. Pero de ahí en fuera, hasta la página de internet también es www.mariomiguelcarrillo.com. Perfecto. Y ahí me pueden seguir. Muchísimas gracias, diputado, por esta plática bien amena. Entendimos perfectamente
pues estas iniciativas que son las más escabrosas para la Controversial. oposición, y muchísimas gracias por compartir. Gracias, todo diputado. esto. No, Este al es contrario. su espacio, justo sirve gusto. para esto, para Un que gusto estar aclaren aquí dudas. en De Pleno. No, y bueno, nosotros les compartimos nuestras redes del Grupo Parlamentario de Morena. En Facebook estamos como Diputados y Diputadas Morena. En TikTok como @dip.morena En Twitter estamos Diputados Morena. y en X o Twitter como @diputadosmorena. Bueno, en Instagram también estamos como Diputados-Morena. En YouTube, que aquí nos están viendo, estamos como Diputados Morena igual. Y en Spotify nos escuchamos en De Pleno también. Pero bueno, pues... Ahora que están mencionando las redes, estaría bueno también una iniciativa para que también en redes dejen más espacio y pueda ser diputadas y diputados. Bueno, Morena. sí estamos así en Facebook, Pero sí hay algunos pero donde sí. sí nada más es... Sí, es muy corto. muy corto. Porque no se puede usar... Bueno, se puede usar una X, ¿no? Diputades. Pero bueno, Correcto. pues esto fue... De En Pleno. Pleno. Y muchas gracias, pues esto fue... De Pleno. ¿De plano? De pleno. De Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes. Nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona Y yo soy Mauricio Guerrero. y junto a especialistas Políticos. y personalidades te explicaremos Todo lo que quieres saber. De pleno.